Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en esta actividad de hoy, una capacitación inicial sobre el criterio de evaluación en el CIA, alteración del régimen sedimentológico. Recordar que todas nuestras capacitaciones iniciales quedarán grabadas y siempre disponibles en SEA Capacita, así como en nuestro canal de YouTube. El día de hoy tengo el agrado de presentar a Fabián Salgado del Departamento Especialista de Cambio Climático, quien presentará la capacitación el día de hoy y quien nos comentará sobre este documento. Y para comenzar, saludar a Macarena Gross, jefa del Departamento de Especialistas y Cambio Climático de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana. Adelante, Macarena. A todos y a todas quienes se han conectado el día de hoy. Me gustaría partir dando unos agradecimientos, unos minutitos, especialmente acá al Departamento de Comunicaciones, a la División Jurídica, al Departamento de Estudios y Desarrollo y, como no, a los especialistas en recurso hídrico que han participado de manera activa en la elaboración de este documento y, como no, también a nuestras direcciones regionales que participan también en la revisión y complementar este documento técnico denominado alteración del régimen sedimentológico. Bueno, ¿cómo no recordar los lineamientos estratégicos que tenemos como servicio hasta el año 2026, que tiene que ver con la gestión técnica y de excelencia pegada a la normativa, con unificación de criterios, que es donde nos enmarcamos hoy en día con la presentación de este documento técnico, la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú y la incorporación también de la variable cambio climático en la evaluación de impacto ambiental? Bueno, ya dijimos que nos enmarcamos dentro de la evaluación técnica de excelencia. Aquí están distintos articulados que establece el artículo 81 de la Ley 19.300 y donde nos vamos a centrar principalmente en la unificación de criterios, requisitos, condiciones, antecedentes, certificados, trámites, exigencias técnicas y procedimientos de carácter ambiental que establece nuestro Decreto Supremo número 40. Ahí está marcado. Bueno, algunos de los insumos para poder fortalecer estas capacitaciones técnicas han sido las guías, criterios técnicos e instructivos. Actualmente contamos con 47 instructivos vigentes, 61 guías y ahora 22 documentos técnicos o bien criterios técnicos de evaluación ambiental, que buscan ¿qué? Entregar certezas técnicas y jurídicas, poder estandarizar criterios a nivel nacional y poder hacer el actuar del servicio más predecible. Así que este documento técnico relacionado a la alteración de régimen sedimentológico son temáticas que no estaban abordadas en ningún instructivo, ni guía, ni documento, así que vienen a entregar certezas específicamente también de ahí o algunas consideraciones particularmente para las extracciones de árido, que ahí Fabián les va a dar mayores antecedentes. Bueno, recordar también el buscador de documentos y los canales de comunicación que cada uno de ustedes puede tener con nosotros. Primero es el buscador de guías y criterios publicados, el cual ya está implementado en nuestro sitio web para que puedan buscar y leer cada uno de nuestras guías y criterios técnicos. Y también es posible descargarlo en formato Excel, el índice de guías y criterios vigentes en caso que quieran filtrar por año de publicación, entre otros. Finalmente, ¿de qué manera ustedes pueden realizar sus consultas, dudas respecto a este documento u otro relacionados a guías o criterios? A través de nuestro centro de atención de usuarios que tiene el servicio, que también está disponible en nuestro sitio web. Ahí podrán encontrar las consultas a oír, las consultas para nuestras plataformas electrónicas y en tercer lugar van a encontrar este vínculo referente a guías y criterios de evaluación en el CIA, donde estamos recibiendo de manera constante todas las retroalimentaciones y oportunidades de mejoras que ustedes pueden enviar a través de este formulario. Finalmente, recordarles el SEA Capacita, que es una plataforma gratuita que entrega un certificado, así que invitarlos a que realicen los cursos. Actualmente, durante este año, se están dictando 53 cursos que tenemos planificado para este 2024.
Ya hemos realizado 20, tenemos planificado 20 capacitaciones para este 2024 y bueno, como partimos al principio de año, nos comprometimos también a realizar una capacitación por cada guía o documento que nosotros publiquemos como servicio y esta es la primera capacitación inicial referente al documento técnico de régimen sedimentológico. Así que sin nada más que agregar, les presento y le doy la palabra ahí a Fabián Salgado para que haga la presentación respectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Macarena, por la introducción. Partir dándole la bienvenida y agradecer la participación de todas y todos quienes están conectados para ver esta capacitación inicial de de los últimos documentos técnicos que publicamos como servicio, que lleva por nombre Alteración del régimen sedimentológico. Partir mencionando que la resolución de observancia fue publicada en el Diario Oficial el día jueves 12 de septiembre y desde ahí entonces este criterio técnico queda vigente. Bueno, ¿cuál es la relevancia de esta publicación o en qué se enmarca este documento técnico? Primero, mencionar que responde a lo señalado en el artículo 6 del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual hace referencia a los efectos adversos significativos sobre recursos naturales renovables. Por otro lado, también, este documento viene a aportar certezas jurídicas y técnicas para la evaluación de proyectos cuyas partes, obras y acciones puedan alterar el régimen sedimentológico en cauces naturales. También la idea de este documento es unificar criterios frente a la inexistencia de estos, para una adecuada predicción y evaluación de los impactos ambientales, contribuyendo así con lineamientos técnicos para la consideración de la alteración del régimen sedimentológico en cauces naturales. Y finalmente también se establecen conceptos claves para la consideración del objeto de protección suelo de aguas superficiales, corriente y detenida, frente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental para proyectos o actividades que se emplacen en cauces naturales o cercanos a ellos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos y alcances de este documento que estamos presentando? El principal objetivo es entregar a titulares, consultores, evaluadores y la ciudadanía en general criterios técnicos para la consideración de alteración del régimen sedimentológico en los cauces naturales, estandarizando y uniformando la presentación de antecedentes mínimos y metodología aplicable dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental. En este sentido, nosotros observamos disparidad en la información presentada entre distintas tipologías de proyectos, por lo que se hace necesario estandarizar la información que se debe presentar en el contexto de la evaluación ambiental en torno al régimen sedimentológico. Y los alcances de este documento, está dirigido a titulares de proyectos, tanto de declaraciones de impacto ambiental como de estudios de impacto ambiental, de proyectos que se emplacen en cauces de ríos o cercanos a estos. Y también con cierto énfasis en los proyectos de extracción de áridos, que son unos que potencialmente tienen, valga la redundancia, mayor potencial, ¿cierto?, de generar algún impacto o alteración en el régimen sedimentológico. Bueno, algunas consideraciones antes de meternos de lleno a la estructura del documento técnico. ¿Cuál es el objeto de protección que busca resguardar este documento técnico? Bueno, el objeto de protección que se busca resguardar es el suelo de aguas superficiales corrientes y detenidas. Este objeto de protección se define así en la guía de efectos adversos sobre recursos naturales, así que se sigue esta nomenclatura de esta guía anterior. Esta guía se enmarca también, como se dijo anteriormente, en la letra B del artículo 11 de la Ley 19.300 sobre proyectos que son susceptibles de generar algún efecto adverso, significativo sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluido el suelo, agua y el aire. Por otra parte, también se amplía la información a presentar sobre caracterización y predicción de los impactos. Aquí entonces se explicitan elementos
de la evaluación a modo de direccionar la información a presentar. Algunos ejemplos de esta información a presentar son la caracterización granulométrica, por ejemplo, la estimación del gasto sólido, tanto de fondo como en suspensión, porque sabemos que un cauce, ¿cierto?, no solo transporta sedimentos por arrastre, sino que también por suspensión. Identificación de zonas de erosión y depósitos naturales dentro de estos cauces. Identificar también infraestructuras cercanas al proyecto que podrían verse afectados indirectamente por la alteración del régimen sedimentológico. Y por otro lado, también se amplía la información a presentar en torno a la predicción de impacto. Por ejemplo, se menciona la estimación de cambio en el arrastre de sedimentos, los cambios morfológicos que pueda tener un cauce, cambio morfológico que podría provocar un proyecto, ¿cierto? Y también se hace hincapié en la necesidad de modelaciones para la correcta estimación de estos impactos. Y finalmente también se cuenta con un capítulo donde se dan recomendaciones para proyectos de extracción de árido, ya que, como se mencionó anteriormente, estos se configuran como una de las actividades con mayor potencial a causar una alteración en el régimen sedimentológico. Ya metiéndonos en la estructura del documento, mencionar que este documento cuenta con 4 capítulos. Bueno, empieza con una presentación, un resumen, una introducción, el capítulo 2, que es régimen sedimentológico en el CIEA, y los que nosotros consideramos el corazón de este documento, que corresponderían a los capítulos 3 y 4. El 3 que lleva por nombre criterio de evaluación en el CIEA, alteración del régimen sedimentológico, y el 4 que lleva por nombre consideraciones para proyectos de extracción de árido. Y finalmente se cuenta con un anexo donde se ejemplifica una metodología para el cálculo del caudal efectivo. Ya metiéndonos en estos capítulos que, como mencionamos anteriormente, consideramos el corazón del documento, el tercer capítulo, que lleva por nombre criterio de evaluación del CIEA, alteración del régimen sedimentológico, lo que hace es describir elementos para la correcta caracterización del objeto de protección, ya que nosotros sabemos que los distintos ríos van a tener distintas dinámicas, ¿cierto? Y también va a depender si nosotros a qué altura del río nos posicionamos. Si nos posicionamos más cerca de la cordillera, más cerca del mar o en la depresión intermedia, digamos, vamos a encontrar diferentes dinámicas del río y de alguna manera es importante caracterizar los elementos de los distintos ríos de manera de poder hacer una correcta evaluación de los impactos sobre estos cauces. Algunos de estos elementos para la caracterización del sistema fluvial ya se encuentran en un documento anterior, el documento técnico sobre contenidos técnicos para la evaluación ambiental del recurso hídrico, documento que se publicó por parte del Servicio de Evaluación Ambiental en el 2022. Y en este sentido, este documento viene a hacer hincapié sobre algunos de estos elementos, de estas caracterizaciones, donde se observan brechas entre distintas tipologías de proyectos y de alguna manera intentar unificar la información que se presenta por parte de los titulares. Y por otro lado, bueno, también se explicitan nuevos elementos para la descripción para la correcta caracterización o línea base de este objeto de protección. Y bueno, dentro de estas caracterizaciones acá se destacan algunas en azul, como pudiera ser la caracterización granulométrica, la estimación del gasto sólido, tanto de fondo como en suspensión, y el estudio de arrastre de sedimentos, también, como se mencionó, la identificación de zonas de erosión y depósitos naturales. Esto es relevante, ¿cierto? Porque uno esperaría que proyectos, por ejemplo, como la extracción de árido, se emplacen en lugares donde naturalmente el río va a depositar sedimentos naturalmente y lejos, digamos, de zonas de erosión. También la identificación de infraestructura, porque, bueno, como lo mencionamos también, es importante tratar de predecir algún posible impacto que puedan haber sobre infraestructura que está emplazada en río o cauces naturales. Y por otro lado, también identificar otros proyectos y analizar efectos sinérgicos y acumulativos, ¿cierto? Esto también se vuelve relevante en sectores donde históricamente, por ejemplo, se han explotado áridos.
La segunda parte de este capítulo cuenta, habla más bien de la predicción y evaluación de impacto ante la alteración del régimen sedimentológico. Esto en el sentido de responder lo que menciona el artículo 6 del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que hace mención sobre si afecta la permanencia del recurso asociada a su disponibilidad, utilización y aprovechamiento racional futuro. Por otro lado, si se altera la capacidad de regeneración o renovación del recurso, o si se alteran las condiciones que hacen posible la presencia y desarrollo de las especies y ecosistemas que puedan depender de alguna manera de este río o cauce natural. Para esto, entonces, se solicita, por ejemplo, que el titular estime los cambios en el arrastre de sedimento y también cambios morfológicos que podría provocar algún proyecto que se emplace en un cauce natural. Y para esto, en general, lo que se solicita, o la herramienta más común, es una modelación numérica, en general con lecho móvil, puede ser en una o dos dimensiones, pero en general se hacen dos dimensiones, ¿sí? Por otro lado, que el titular también evalúe los efectos del proyecto para distintas crecidas y para distintos tiempos de retorno, hasta un periodo de retorno de 100 años. También se pide evaluar los potenciales impactos sobre los distintos elementos del medio ambiente. Se pide calcular el caudal formativo y también para esto se cuenta con el anexo 1, donde se explicita una metodología para hacerlo, que es una recomendación, pero ahí sale un ejemplo a modo de guía, ¿cierto?, de cómo se debería calcular este caudal formativo. Por otro lado, también se pide evaluar los impactos acumulativos, ¿cierto?, que como dijimos anteriormente, también se vuelve relevante en algunos sectores que pudieran estar explotados desde hace mucho tiempo. Y también se dan algunas recomendaciones para proyectos específicamente de extracción de árido y de embalses. La tercera parte de este capítulo hace mención sobre el seguimiento ambiental y las distintas variables ambientales a monitorear. Estas, las principales variables a monitorear que se explicitan en este documento son la calidad del agua, la geomorfología, el arrastre de sedimento, granulometría, calidad físico-química de los sedimentos y, en el caso de la extracción de árido, volumen de extracción y de recuperación. Aquí es importante señalar que las alteraciones morfológicas pueden persistir durante varios años y es por esto que es importante que el seguimiento ambiental se extienda a la fase de cierre y por un periodo que debería ser justificado dependiendo del proyecto que esté en evaluación. Ahora, hablando sobre el capítulo 4, que son las consideraciones para proyectos de extracción de árido, primero se hace mención sobre los principales efectos, los principales impactos que pueden tener esta actividad. Acá primero se describen los efectos de la extracción de árido. Dentro de los más relevantes están los cambios morfológicos del río, que además estos son difíciles de estimar, pero como contamos, ¿cierto?, con herramientas como la modelación numérica, podemos hacer una buena estimación de cómo se va a comportar el río. También se hace mención sobre la alteración del gasto sólido, ¿cierto?, como se ha venido mencionando en esta presentación, y con esto la alteración de los distintos mesohábitats que puedan existir en el cauce. Y por otro lado también se hace mención a la alteración que podría tener la calidad del agua, ¿sí?, entre otros efectos de esta actividad de la extracción de árido. Por lo anterior, también se dan una serie de recomendaciones que aplican para proyectos de extracción de árido a modo un poco de buenas prácticas, ¿sí?, de estos proyectos. Por ejemplo, la ubicación de extracción. Como se mencionó, la idea es que estos proyectos de árido se emplazan en lugares donde el río acumula sedimentos naturalmente y no en zonas donde se erosiona el río. Por otro lado, también
se explicita que la cota mínima de extracción no puede sobrepasar la agua del río, es decir, que no se puede extraer bajo la cota menor natural del río. Como se ve en la figura de arriba, hay una profundidad máxima del canal y la extracción de árido, digamos que no puede llegar a una cota menor que esa agua A, y esto es principalmente para que se mantenga la sección de escurrimiento principal del río durante periodos de bajo caudal. Otra recomendación es extraer entre 1/3 y 2/3 de la barra de sedimento de manera que éstas se puedan recuperar durante eventos de crecida, no se ensanche el río y con el deterioro del hábitat que podría significar esto. En ese sentido, también una buena práctica dejar un buffer de protección a las riberas, como se ve en la figura inferior. Esto para mantener la vegetación ripariana, que tiene una función importante en la estabilidad y control de la erosión de la ribera, así como también un importante rol ecosistémico. Por otro lado, también se pide determinar el caudal y periodo de retorno que inunda el sitio de extracción y con esto evaluar su efecto a través de un modelo numérico. Minimizar actividades que liberen finos, ya que las actividades de tamizado, por ejemplo, y procesamiento del material extraído deben desarrollarse fuera del cauce principal y estar por sobre o protegida de eventos de crecida. Esto es relevante dado que esta actividad, al generar alto contenido de fino, pueden ser alcanzados por el agua y esto puede impactar en la calidad del agua de este cauce natural. También se pide un monitoreo a largo plazo, ya que esto es fundamental. Es fundamental monitorear la calidad del agua, la recuperación de los sectores de extracción y los cambios morfológicos del río dentro del área de influencia de un posible proyecto. Por otro lado, se recomienda también retener la vegetación ripariana en el sentido de que esta vegetación cumple una importante función sobre la geomorfología de los ríos, ¿cierto? Manteniendo la geomorfología de los ríos y también es muy importante para los procesos biológicos dentro de este cauce. Y finalmente también se pide realizar un reporte anual ecosistémico de la alteración de los ecosistemas acuáticos y terrestres, reportar también cambios morfológicos, elevación del lecho, reposición de sedimento, volumen extraído y volumen de extracción permitido, junto con topografías de control correspondiente para proyectos de extracción de área. A modo de resumen, este criterio técnico entonces principalmente entrega criterios para la correcta caracterización o línea base del régimen sedimentológico en cauces naturales. Por otro lado, también entrega alineamientos que favorecen una adecuada predicción y evaluación de los potenciales impactos ambientales en el régimen sedimentológico. Por otro lado, también unifica criterios de evaluación ambiental, también fortalece el seguimiento ambiental y entrega recomendaciones, ¿cierto? Buenas prácticas para proyectos de extracción de áreos. Dicho esto, los dejo invitados también a que puedan hacer sus observaciones o sugerencias al centro de atención al usuario, donde se comparte el código QR a través del cual pueden acceder a él, o también pueden hacer sugerencias o comentarios al correo que se menciona ahí, que es comentarios.documentos@sea.gov.cl. Y sin más, les doy las gracias por asistir a esta capacitación inicial del documento técnico de régimen sedimentológico. Muchas gracias a todas y todos. Fabián, por supuesto, agradecer tu participación, recordar que estas capacitaciones siempre van a quedar grabadas y disponibles tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestra plataforma SEA Capacita. Y por supuesto agradecer también las palabras al inicio y el contexto que nos dio Macarena, quien ha representado todo lo que estamos trabajando en este momento. Así que, sin nada más que añadir, agradezco también toda la participación de los asistentes a esta capacitación y nos veremos en una próxima capacitación ya el primer martes de cada mes. Así que hasta la próxima.